por estar hoy con nosotros, nosotras. También me acompaña del equipo Patricia Lanasa, que también ya conocen, a Cielo Petit de Concordia, Patricia de Concepción del Uruguay, María Laura Pirovani. Y creo que estamos acá varios que nos conocemos bastante. Ahí lo veo a Roberto, a Mario, Andrés Mancilla, no recuerdo, creo que estuvo también en la instancia presencial, Nara también. Nara entiendo que es del área de juventud de Colón, si no me equivoco, Roberto. Y Roxana, no recuerdo Roxana de dónde es, pero capaz que ella después nos puede decir en el chat. Si quieren ya arrancamos y lo que les voy a pedir, porque no hicimos inscripción obligatoria esta vez, es que si quieren en el chat pongan su nombre, apellido e institución, así ya nos queda a nosotros como registro de hoy. No sé, Patri, Cielo, María Laura, como parte del equipo, si quieren ustedes saludar también, así ya después arrancamos con la propuesta de hoy. Bueno, reiterarles la bienvenida y el agradecimiento por sumarse. A menos que tengamos alguna persona en algún momento que se sume, que no haya estado en las instancias posteriores, vamos a poder trabajar sobre dudas, sugerencias, recomendaciones con un poco más de intensidad. Acá nos está contestando Rosana, que no pudo asistir a la clase pasada, que fue la presencial, pero esperamos, Rosana, si nos entusiasmamos, por favor nos detenés y nuestra intención hoy es volver a hacer un repaso de los materiales, de las cosas que estamos utilizando, ver el instructivo y sobre todo que nos cuenten ustedes si se pusieron en marcha, si se encontraron con alguna dificultad, si encontraron alguna alternativa. Así que hoy nos vamos a manejar con la misma herramienta, el mismo instructivo de inicio, recordando siempre que esta es una herramienta posible, no es la única en absoluto, sino esta es una de las que compartimos como para facilitar la tarea y vamos a empezar ya con un ejercicio. Los ejercicios de rompehielo, que son los iniciales, habitualmente apuntan a dos o tres cosas. Las personas que trabajan en el área del deporte, de la educación física, de la actuación, de la promoción comunitaria, conocen de estas herramientas, seguramente ustedes saben de ellas. Tienen dos intenciones. Uno, forzar la comunicación entre los que están presentes, aunque se conozcan. Si se los puede estimular para que deban moverse en el lugar para reencontrarse, saber cómo se llama, quién está al lado, qué piensa de tal o cual cosa. Los juegos son muchísimos. Hoy, como estamos a la distancia, les vamos a proponer un jueguito rompehielo virtual para empezar. ¿Sí? Vamos con eso. Bien, como dice Patrick, esto se puede también adaptar a una versión analógica y van a ver ustedes que es bastante sencillo, pero si les pasa que necesitan trabajar en modalidad virtual, es una herramienta súper accesible y muy fácil de utilizar, así que también la pueden conocer a través de esta instancia. Comparto pantalla para ingresar y voy a copiar acá el enlace, se los voy a pasar por el chat. Lo que les vamos a pedir es que ustedes ingresen a este enlace desde su computadora o desde su teléfono. Un segundo que no se pegó, no se copió. Ahí. Si entran a ese enlace, van a entrar directamente a una consulta, que es la que estamos proponiendo aquí, que es qué palabras asocian a acción climática. La idea de acción climática, qué palabras bien puntuales les hace aparecer en sus mentes y ahí la pueden escribir, tienen tres opciones de respuesta, la tienen que enviar y pueden además eh, escribir nuevas palabras y seguir enviando.
Para no hacerlo tan extenso, generalmente se hace con esas primeras tres y lo que vamos a hacer luego es mirar un poco cuál es la nube de palabras que se conforma con estas ideas de todas las personas que estamos participando. Voy a poner más grande la pantalla. ¿Ahí ven bien? Sí. Bien, Sí, ahí se ve bien. sí. Es decir, la propuesta de esta instancia, para quienes no pudieron estar en el encuentro presencial, es poder recorrer cuáles fueron las distintas dinámicas y las distintas cuestiones que pusimos en juego y que de alguna manera practicamos para después trasladar esta propuesta y estas dinámicas a cada grupo de jóvenes. Entonces, la idea es darles estas herramientas y ponerlas en juego hoy un poco para simular cuál sería la situación de taller que pondríamos en marcha o que llevaríamos a cabo con nuestros grupos de jóvenes. Elegimos esto porque estamos en una inmersión de acciones climáticas, pero la pregunta podría haber sido, ¿a qué te gusta jugar? Eh, cualquier tema puede ser disparadora. Tenemos 13 respuestas, nosotros les habíamos puesto ahí como ejemplo 4 palabras, así que al menos hay, si somos 10, alguien que todavía no logró. También podemos poner ni idea, por ejemplo, como respuesta, ¿sí? Sí, bien. ¿Hay alguien que no haya podido ingresar a la aplicación? Andrés necesita ayuda, Verónica. Andrés. Andrés. Andrés, en el caso de que no puedas ingresar a ese enlace, si querés contarnos cuál es la dificultad, pero si no, también podés poner tu palabra aquí. Andrea. Andrea. Andrea, dice Andrés tu nombre, perdón, el nombre en tu conexión dice Andrés. Si querés activar el micrófono y contarnos cuál es la dificultad, no hay problema. Y si no, podés poner tus palabras en el chat y nosotros la volcamos. En principio, si llegaste a la pantalla, desplazás tu cursor abajo a la derecha de la pantalla, es decir, tu izquierda, y te aparece un lapicito en verde. Si haces clic ahí, te va a dar la posibilidad de anotar, te despliega toda una guía de posibilidades, tenés que pararte arriba de la letra T, que es la que te da la opción de poner el texto, te metes dentro de la pantalla y escribís algo ahí. Me parece que esa indicación era la de la pizarra, Ajá. pero no importa. ¿Sí? Si querés, Andrea, poner en el chat, si no, la palabra, no hay problema, nosotros la ingresamos para que quede en la nube. Entre tanto, Ah, lo hizo, lo vamos. hizo, bien, bien, bien. Un par de cuestiones prácticas. Este tipo de juegos, 2 minutos, 3 máximo. Ujú. Ustedes van a tener que hacer un primer jueguito en el cual obliguen a todo el mundo a tomar contacto con todo el mundo. Por ejemplo, le dan un cartón y lo mandan a buscar a las personas que toman mate lavado, frío y después que el resto ya lo tiene abandonado. Cuando tienen ese primer grupo o esos primeros grupos armados, vuelven a desorganizarlos y arman con otro criterio, con otra consigna, otros 3, 4, 5 grupos que son los que efectivamente van a trabajar. ¿Cuál es la ventaja de esto o por qué apuntamos a esto? Porque como estamos en un proceso de intercambio, de construcción de saberes, de compartir, la idea es que los que llegan juntos no se sienten a trabajar juntos. De algún modo, estos juegos van forzando lo que en algunos autores llaman como un proceso de polinización cruzada. La idea es que todo el mundo tenga la posibilidad de trabajar con otras y otros con los que no ha tenido contacto previo.
¿De acuerdo? Podemos hacer ahí una primera lectura. Giovanna, buenas tardes. ¿Nos contás, por favor? Giovanna, si nos escuchas bien, en el chat lo que pedimos es que registren su nombre, apellido y su institución en caso de que pertenezcan a alguna institución u organización. Así nos queda registro de quienes están hoy presentes. Bien, si te parece, Patri, continuamos. El paso siguiente, digamos, una vez que tenemos esta nube de palabras, ¿qué hacemos con esto? Estás muteada, Patricia. Perdón. Hoy nos va a servir muy brevemente para hacer un repaso de conceptos, nociones y temas que venimos trabajando. Ustedes pueden ver esto en profundidad con el rigor, las citas bibliográficas, los autores de referencia en primera instancia virtual y en los materiales que tenemos para trabajar. Vean que fuertemente aparece la palabra adaptación. Aquí el tamaño tiene que ver con las cantidades de veces que se repitieron. No sé si es una de las trampas que pusimos nosotros. ¿Por qué nos interesa el tema de adaptación frente a acción climática? Porque es una de las posibles acciones climáticas. Cuando hablamos de acciones climáticas pensamos en dos grandes paquetes, los que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y los que tienen que ver con la adaptación a sus impactos, nuevas condiciones. Y es en este contexto de adaptación en el cual nuestro proyecto se inscribe. Aparece debajo, inmediatamente debajo de adaptación, la palabra incertidumbre. Esta es una de las grandes componentes que tiene el proceso de cambio climático para nosotros, porque tanto importan las cosas que sabemos con respecto al cambio climático, que son muchas, en las cuales los científicos vienen avanzando, pero como nos estamos corriendo de un viejo paradigma que decía que los científicos trabajaban sobre las verdades y los ingenieros y los técnicos sobre las cosas y cómo utilizarlas, hoy sabemos que en realidad los científicos lo que hacen es reformular preguntas o volver a visitar preguntas intentando buscar respuestas que siempre sabemos que son imperfectas, incompletas y que en un momento, en un espacio, en un lugar y en un tiempo determinado nos van a ayudar en parte a encontrar respuestas de adaptación o mitigación, pero probablemente si volvemos a revisar esas soluciones que se nos ocurren dentro de algunos años o pensamos cómo las veíamos hace algún tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que si vamos ajustando las preguntas y achicando los márgenes de error, sabiendo que lo más probable es que nos equivoquemos. Entonces, el reconocer lo que sabemos provisionalmente y que nos sirve por ahora para operar, y tener muy en claro qué es lo que no sabemos con respecto al cambio climático, sus efectos, sus impactos, sus, sus efectos, impactos, consecuencias, nos va a ayudar a tener muy bien en claro también sobre qué cosas tenemos que profundizar la investigación, tratar de avanzar o encontrar nuevas soluciones. Las cuestiones de concientización, nuestra actitud de cambio, las cuestiones de cooperación, las cuestiones de educación, y cuando hablamos de educación no hablamos solo de educación formal, sino de educación comunicacional, educación entre pares, educación en espacios no formales, son cuestiones clave para mejorar las capacidades de adaptación que tenemos frente a estos efectos. Y aparece ahí al costadito una cuestión que tiene que ver con la gobernanza, que es uno de los grandes desafíos. Nuestras sociedades están o vienen dando respuesta a los nuevos problemas y a las nuevas situaciones con esquemas de gobierno que hoy
empiezan a tener dificultades y necesitamos de muchos actores interactuando, cooperando, intercambiando puntos de vista para poder mejorar nuestras respuestas. Entonces, en este sentido, todo lo que se pueda ir haciendo desde la muy pequeña escala hasta las intervenciones de las políticas públicas, las políticas institucionales, las políticas escolares o de los clubes, va a ser muy importante como un proceso de aprendizaje. Si nosotros logramos mejorar nuestra adaptación al cambio climático hoy, probablemente estemos en mejores condiciones para afrontar los problemas que sabemos van a ir presentándose con más frecuencia y con más intensidad. Después apareció por ahí efecto invernadero, que tiene que ver con este proceso por el cual las emisiones de gases en nuestra atmósfera generan un efecto invernadero que hace que determinados rayos del sol penetren y no tengan condiciones de rebotar y queden en nuestra atmósfera aumentando la temperatura. En el instructivo con el que compartimos, el otro día charlábamos, revisábamos las preguntas y las cosas que ustedes habían ido compartiendo y nos decían, nos falta más material, nos falta más bibliografía. Bueno, en el instructivo tienen un glosario básico como para empezar a aproximarse a estos temas y compartirlos con los grupos con los que están trabajando. Yo creo que me estoy yendo. ¿Hay alguna palabra en particular que quieran que revisemos? Si no, me gustaría que volvamos al taller. Esto era nada más que una breve introduccioncita, y si les parece bien y no hay opiniones en contrario, vamos a volver a nuestro instructivo para manejar los grupos de trabajo. Sí, solamente hago un agregado que Por tiene que favor. ver con la palabra cambiar, que me gustó que aparezca cambiar y no solo cambio, ¿no? Porque por ahí también cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de adaptación climática o de adaptación a esos cambios, también nos interpela de alguna manera, nos llama a cambiar algunos modos de vida, algunos modos de producción, algunos modos de relacionarnos incluso con la naturaleza, con nuestros entornos, con nuestras personas queridas. Entonces, me parece que está bueno también esa dualidad de la palabra cambio, que está bueno que valoremos, que ahí está también la palabra valorar. Dejo de compartir aquí la pantalla, así continuamos. ¿Querés que pase yo la presentación, Patri? Sí. Ok, Está sin sonido, Patricia. ahí voy. Mientras vamos a la pantalla sobre la que trabajamos hoy, interrumpan todas las veces que lo crean necesario, ¿eh? Que nos entusiasmemos no quiere decir que nos estemos expresando con claridad. Así que por favor ayúdennos a encontrar el camino. La política de jóvenes para la acción climática apunta a encontrar alternativas de intervención que puedan ser operadas por grupos de jóvenes acompañados por sus tutores. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos en dos instancias, tanto en Concepción del Uruguay como en Colón, como instancia presencial. Tenemos algunas clases teóricas grabadas y si vamos a la siguiente, bueno, estas fueron fotos de los encuentros. Una Sí, ahí quedó borrada la comunicación. de Concepción. Pido Ah, disculpas que no, desapareció. no, Bueno, no, pues no importa. Vamos a detenernos acá. La comunicación del impacto climático. Decíamos que el impacto son los efectos que ocasiona el cambio climático y sus múltiples efectos disparados en la naturaleza, en la sociedad y en el ambiente. Cuando hablamos de ambiente, hablamos no de una entidad aparte, sino de una interacción que hay entre los sistemas naturales de los cuales somos parte, somos un integrante más de un sistema natural, con las intervenciones
y las acciones que nosotros vamos desarrollando. Cuando entramos a hablar de impactos climáticos, cambio climático, efectos, por ejemplo, y nos manejamos en el medio, lo que aparece en los buscadores, nos encontramos con este tipo de imágenes que en general plantean cuestiones lineales, cuestiones dicotómicas, es decir, esto o lo otro, y imágenes catastrofistas, ¿sí? Si vamos de arriba para abajo, tenemos un planeta incendiándose y derritiéndose, imágenes de una devastación de un bosque. Aquí esta cosa de la dicotomía, de un lado una sociedad con verde, lucecitas y lindos edificios, y del otro lado un paisaje desértico y destruido post-sequía. Algunas infografías de aumento de temperatura con planetas que se rompen, animales que sufren y demás. El planeta en una sartén hirviendo, el planeta enfermo. Sí, este tipo de acercamiento tiene un efecto que en algún momento llamamos el efecto fogonazo. ¿Qué es el efecto fogonazo? Aparece tan devastador que, sobre todo en población joven, que además está viviendo en estas condiciones con naturalidad, porque no tiene una vivencia histórica previa de un mundo diferente a esto, dice, bueno, si todo verdor perecerá, me dedico a otra cosa y ya, doy todo por perdido. Entonces, para salir de esto, si vamos a la placa siguiente, Verónica, por favor, a ver si la podemos pasar. La intención es acercarnos a las cuestiones de sensibilización y de reconocimiento de los impactos ambientales con otro tipo de información, por lo menos la información que hoy nos resulta confiable y que por ahora nos ayuda, y empezar a clarificar estas cosas desde otro lugar. El cambio climático se manifiesta en algunas cuestiones que se van viendo, que ya estamos viendo, que tienen que ver con la temperatura, con las precipitaciones y con los caudales de los ríos, en nuestro caso. La temperatura viene manifestándose con un aumento de olas de calor, esto es, días sucesivos en los cuales la temperatura no baja, no es menor que la de 25 grados. Eso nos mete nos deja inmersos en lo que se llaman noches tropicales, que se caracterizan ni más ni menos porque seguimos transpirando todo el día y de noche no podemos descansar, y por un aumento de las temperaturas medias, máximas y mínimas. El tema de la temperatura es un buen impacto ambiental para empezar a trabajar cuando tenemos grupos que son variopintos, muy diversos, porque los cambios de la temperatura afectan a todo el mundo por igual. Las inundaciones, por el contrario, pueden afectar más a unos que a otros según el lugar donde se encuentren. Entonces, cuando trabajamos con grupos que son aluvionales, qué sé yo, un club donde llegan chicas y chicos que vienen de distintos lugares de la ciudad, un buen impacto para empezar es el tema de pensar en qué podemos hacer en relación a una ola de calor, porque sabemos que eso afecta a todos, independientemente de que por su edad, por su condición alimentaria y social, por el lugar donde vive, la exposición pueda variar. De hecho, no es lo mismo transitar una ola de calor si yo estoy en una ciudad que tiene una política de techos fríos y ha logrado que todos los techos de la ciudad se pinten de blanco, como es el caso de la ciudad de San Pablo, que logró bajar 2 grados la temperatura, o si mi casa tiene un techo de chapa cartón, sin aislación, pero es más fácil entrar a trabajar por este lado que si yo digo inundaciones que me afectan directamente y que en una ciudad sin ninguna duda no todo el mundo va a estar en condición de inundación. Y con respecto a las precipitaciones, lo que está pasándonos es que las precipitaciones anuales medias se mantienen más o menos dentro de los parámetros, pero las precipitaciones torrenciales hacen que esas lluvias se concentren en poco tiempo, en lugares muy puntuales, y tenemos fenómenos como los que
vimos por la prensa hace pocos días en relación, digamos, en el panorama internacional, una lluvia en Valencia que hizo que en 8 horas lloviera lo que debía llover en 3 meses, o precipitaciones viniendo a lo local, como lo que nos pasó en La Plata en su momento, o las lluvias que tuvimos en la provincia a fines de 2015. Sugerencia, si pueden, usen casos locales, porque también el hecho de hablar de impactos y referencias europeas, asiáticas, es terrible que esté cayendo hielo en el desierto de Sahara, pero esa lejanía, cuando trabajamos con jóvenes, la vuelve poco palpable, y entonces es muy importante que trabajemos en lo posible con las situaciones que nos están afectando en la región, en la ciudad, en la provincia, en la zona. Vemos otra, Verónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los impactos, ver cuáles tenemos cerquita, y frente a esto lo primero que aparece es esta cosa de la pregunta: ¿qué hacemos frente al cambio climático? ¿Nos dedicamos a escuchar música abajo de un arbolito y que se caiga el mundo? ¿Nos involucramos en algún tipo de acciones? Y aquí es donde aparece la idea de cuáles son las respuestas. Como les comentaba antes, hay respuestas vinculadas a la mitigación. La mitigación atiende a las causas del cambio climático, esto es, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la absorción de esos gases. La mitigación en general requiere de políticas macro, de grandes intervenciones, de acuerdos en los que no alcanza con que yo en mi balcón pongo una plantita de rúcula para que me ayude a absorber dióxido de carbono. Es importante, pero digamos que las intervenciones de mitigación tienen que tener un nivel y una escala un poco más robusta. La adaptación tiene que ver con cómo convivimos con estas nuevas situaciones, que ya sabemos que no solo no van a desaparecer, sino que van a aumentar y se van a dar cada vez con más frecuencia y más intensidad. Y aquí sí podemos tener respuestas que pasan por lo individual: apago el calefón si no tengo un piloto automático que se apague solo, apago las luces de la habitación cuando me voy, si no voy a estar ahí, no pongo los ventiladores a menos que estén en ese ambiente. Y también hay políticas de adaptación que tienen que ver con intervenciones grupales o colectivas que nos permiten convivir con esas consecuencias y esos impactos, abordarlas y reducir los riesgos que este cambio climático está generando. ¿Vamos hasta acá? Acepto el silencio como seguimos adelante. Cualquier cosa, volvemos atrás. Entonces, esta es una definición clásica de riesgo climático que se viene utilizando. Es la que tomamos del panel intergubernamental de expertos que trabajan los temas de cambio climático en todo el mundo. Estos expertos no producen información, sino que lo que hacen es revisar a nivel global todo lo que se escribe sobre estas cuestiones en el mundo a nivel científico, identificar las opiniones que tienen cierto grado de consenso, y en función de eso definen cuáles son las posibles cuestiones o los posibles impactos, riesgos, amenazas, efectos del cambio climático en los cuales hay mayor acuerdo de que están ocurriendo, van a ocurrir o es poco probable que ocurra. Entonces, a partir de la primera definición, de una de las viejas definiciones que hace este grupo, que emite un informe cada 5 años, decimos que el riesgo climático es la confluencia de una amenaza, de un evento peligroso que puede ocurrir o no, por ejemplo, una tormenta, por ejemplo, una ola de calor, por ejemplo, una inundación rápida provocada por lluvias o por una crecida o mer de un río. La exposición tiene que ver con cómo estamos nosotros, nuestros bienes, nuestras estructuras, frente a esa amenaza.
¿sí? ¿Qué riesgo, qué nivel de exposición tiene mi tendido eléctrico, por ejemplo, frente a un episodio de tormenta intensa? ¿Qué nivel de exposición tengo yo como persona si trabajo en un lugar que implica que me tengo que desplazar muchos kilómetros y hago ese recorrido caminando o en bicicleta o en un transporte? Y por otro lado está la vulnerabilidad, que es un proceso clave dentro de la identificación del riesgo, que tiene que ver con condiciones individuales y grupales que hacen que ante la misma amenaza y con un nivel de exposición parecido, los impactos no sean los mismos para todos. La vulnerabilidad tiene que ver no solo con el tipo de impacto que recibimos, sino también con las cosas que desconocemos y no nos permiten prepararnos para estas cuestiones. Y hay un cuarto elemento en relación al riesgo climático que yo les mencionaba hoy, que es el que tiene que ver con la incertidumbre. Todo lo que no sé con respecto a las amenazas, al nivel de exposición que tengo, a la vulnerabilidad que soporto o cuán sensible soy a determinados fenómenos, hace que todo esto pueda agravarse porque no lo puedo manejar correctamente. Vemos otras si se animan o si tenemos que aclarar algo. Bueno, estos son esquemas que ustedes seguramente han visto. El de la figura 1 tiene que ver con el esquema del efecto invernadero, lo que yo les comentaba hoy, radiaciones que se reflejan, radiaciones que permanecen. Y la figura que aparece como figura 9 tiene que ver con los impactos y riesgos del cambio climático que ya tenemos en nuestro país y que están vigentes. Los que aparecen como manchas oscuras, más negritas, a ver si ustedes pueden ver mi cursor, aquí, 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 tiene que ver con cosas que no solo están proyectadas como impactos y riesgos climáticos, sino que también ya están dándose. ¿Sí? Lo que aparece con verde es lo que estamos observando, que ya está pasándonos. Por ejemplo, en la región nuestra, Entre Ríos, sur de Corrientes, parte de Santa Fe, parte del norte de Buenos Aires, tenemos un aumento de precipitaciones extremas e inundaciones en esta región, así como tenemos un retroceso de glaciares que acá está graficado para las provincias de la Patagonia, del sur de la Patagonia. Y tenemos todo esto afectado por potenciales pérdidas, crisis de agua, por disminución de glaciares. Sí, este tipo de impactos y riesgos del cambio climático es información que, como les decía, se va actualizando y es importante tenerla y poder compartirla con los grupos para empezar a usar una terminología adecuada. Vemos otra. Seguimos, Verónica. Adaptación por un lado, desarrollo. Nosotros veníamos teniendo como cultura humana un manejo muy lineal y muy utilitario de la naturaleza, ¿sí? Nos hemos manejado durante siglos pensando que teníamos en el planeta una fuente inagotable de recursos, que podíamos hacer uso de ellos, y las ideas que se nos ocurrieron para usarlos no fueron las mejores. Por ejemplo, cuestiones vinculadas al uso de los combustibles fósiles, que hoy es una de las grandes causas que ha forzado este cambio climático acelerado, se descubrieron prácticamente en simultáneo con la potencialidad energética del hidrógeno. Hay especialistas que dicen que si en estos siglos hubiéramos puesto la energía y la voluntad de conocimiento e investigación que pusimos en el desarrollo de los combustibles fósiles, en el desarrollo de los combustibles basados en el hidrógeno, otro sería el planeta hoy. Y volvemos a esto, de que la ciencia reformula las preguntas, vuelve a preguntar las mismas cosas y en determinados momentos se acerca o se aleja de las soluciones correctas. Pero tenemos la posibilidad de adaptación en dos patas muy importantes
que van modificando sus mecanismos de trabajo. Una es la adaptación basada en los ecosistemas y otra es la adaptación basada en las comunidades. Se van a encontrar en la bibliografía con adaptación basada en ecosistemas y adaptación basada en la naturaleza. No son la misma cosa, pero a los efectos prácticos, para una aproximación inicial, no se complican la vida con esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué adaptación basada en comunidades? Porque la sensibilidad de los grupos, su vulnerabilidad, su capacidad de ser resilientes en tanto volver a un estado anterior que sea además superador de lo que los llevó a la condición de desastre, resulta crucial y para esto necesitamos construir colectivamente conocimientos, compartirlos y buscar soluciones. Y lo que tiene que ver con la adaptación basada en ecosistemas pasa por reconocer la capacidad que la naturaleza ha tenido durante miles de años de metabolizar sus recursos, reconvertirlos y garantizarnos durante algún tiempo, al que le hemos hecho mucho daño en los últimos años, un planeta que era vivible en cuanto a calidad del agua, calidad del aire, temperaturas amigables, etc. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Vamos a la otra. Entonces, las comunidades que conocen las causas del cambio climático, los efectos que produce y que exploran posibles soluciones, son las que pueden accionar y devienen en grupos o sociedades empoderadas en esto de generar acciones climáticas que nos permitan transitar esta turbulenta era del antropoceno que vivimos. Acá hay un dibujo hecho por Dinas Pampinato que habla de los héroes colectivos. En lo personal, a mí no me gusta que aparezcan como superhéroes con capitas y signos de superhéroes, porque en realidad de lo que estamos hablando es de los héroes cotidianos y de lo que tiene que ver con más personas llegando a intervenir en estas cuestiones, no desde aptitudes supranaturales otorgadas por la kriptonita o por vaya a saber qué, sino por nuestras propias actitudes, las cosas que sabemos hacer, las redes que tenemos y lo que podemos compartir. Vamos a otra, pero vamos a los liderazgos colectivos. Entonces, todo este proceso, paso 1, paso 2, paso 3, que ustedes además van a encontrar en la guía de implementación y que tiene que ver con temas que van a poder ir incorporando, cuestiones sobre las que se van a poder ir reflexionando, debería llegar a una instancia que tiene que ver en pensar qué acciones podemos hacer por el clima. Y la propuesta es trabajar no desde lo terrible del cambio climático, sino desde una aproximación sensible. Para esto hacemos un ejercicio en el cual le proponemos a los participantes que individualmente piensen si apareciera un turista de una cultura y una zona muy distante y nos dijera, quiero conocer tu lugar, pero mostrame los lugares que son para vos significativos afectivamente, ¿a dónde lo llevaríamos? Podemos elegir lugares naturales, podemos elegir la mesa de mi casa a la noche, donde soy famosa a la hora de comer, por ejemplo, porque me junto con mi familia, o lo que fuere. Pero la idea es que pensemos cuáles son las habilidades que tenemos. Una vez que identificamos un lugar, que sabemos que es un lugar significativo e importante para nosotros, que tenemos referencias afectivas fuertes con ese lugar, que podemos ver qué otros problemas está teniendo, volvemos a nosotros mismos y decimos, bueno, a ver, ¿yo en qué soy bueno o buena? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué cosas disfruto? ¿Cuáles me salen mejor? Y hacemos un reconocimiento de las habilidades, las capacidades que tiene el grupo para tener un primer registro de puntas de acción. Por otro lado, vamos a identificar, si volvemos, por favor, Verónica, Sí, perdón que saqué la la presentación. presentación. Sí, era solo para hacer para
una nota al pie Por con favor. esto de las dinámicas. Cuando estamos trabajando en el espacio de taller, esto que comentaba Patricia es todo un momento, ¿no? De según cuál sea el lugar donde uno vive, el lugar que una habita, es pensar en un espacio significativo, un espacio emblemático para cada uno, para cada una, y empezar como a situarse mentalmente en ese espacio, en ese lugar para después desde eso simbólico y desde eso significativo, pensar en las afectaciones que pudiera tener ese espacio frente a los efectos que el clima puede tener en nuestra región y en ese sitio. O sea, ese sitio, cómo puede ser afectado por los fenómenos que entendemos son los más frecuentes o los más severos en nuestra zona o que podrían agravarse por efectos de cambio climático. Entonces, una dinámica posible antes de pasar por ahí a mi acción climática, a pensar en términos de acción, era una invitación también que les queríamos hacer en este espacio. Es llevar mapas, planos de la ciudad, de dónde es cada uno, cada una, que hoy no sabíamos de dónde se iban a conectar, entonces preferimos hacer una dinámica, la muestro muy rapidito, que es como una hoja en blanco en la que vamos anotando cuáles son esos espacios. Si lo hacen en modalidad virtual, lo pueden emplear, es la pizarra, ahí la voy a compartir. Cuando vean aparecer la pizarra, seguramente ven también un conjunto de herramientas con las que pueden escribir o pegar cosas en la pizarra. Ahí van apareciendo ustedes, ¿ven? Entonces, a la izquierda, en esa barra de herramientas, tienen notitas para pegar. Por ejemplo, yo acá pego esta y pongo que para mí la costanera es el espacio que más disfruto de mi ciudad, por ejemplo, Costanera de Victoria. Yo soy de Victoria, vivo en Victoria, va. Entonces, esto yo lo dejo ahí, pongo mi sticker, ustedes pueden poner el suyo si quieren, y eso es como un repaso que lo vamos a hacer rapidito ahora, pero ahí vamos como poniendo en común cuáles son nuestros espacios preferidos en nuestras ciudades. Mientras lo hacemos, el paso siguiente es que podamos contar por qué estos lugares son importantes para nosotros, qué pasó ahí, qué pasa hoy ahí, qué suceso importante identificamos, o si es por su calidad arquitectónica, ambiental, si es por la relación que nos genera con otras personas, con la misma naturaleza. Entonces, ahí se empieza como a mostrar el apego con el contexto, el apego con el entorno que es propio, ¿no? Y esto también es una dinámica interesante para trabajar con jóvenes, porque los lugares que por ahí son significativos para ellas o para ellos, no necesariamente son los que uno imaginaría, tal vez, o sí. Entonces eso nos permite también encontrar esos espacios de mayor interés y la preocupación que les pueda generar cómo estos espacios son impactados o no por efectos de cambio climático. Ahí vamos. Es un momento precioso. Cuando uno lo puede hacer en el taller, se vuelve un momento muy lindo poder compartir, no sé, el lugar donde me conocí con mi persona amada, no sé, el lugar donde por primera vez me aprendí a andar en bicicleta, yo qué sé. Yo puse ese, por ejemplo, el Parque de la Ciudad, acá en Concepción. Como verán, esta dinámica que podemos hacerla en Zoom, por ejemplo, porque ahora Zoom ha incorporado estas herramientas, está buenísimo. Si estamos en un espacio comunitario, en una escuela, en un lugar sin conexión, lo hacemos con lo que tenemos, lo hacemos con un papelito, con un cartoncito, escribiendo en un pizarrón si no queremos gastar papel, escribiéndolo, no sé, en un celular y buscando una aplicación por la cual se pueda mandar.
Está buenísimo dibujar también, ojo, la herramienta de dibujo puede ser súper interesante. En los casos de clases virtuales, con jóvenes a veces se vuelve medio peligroso, ¿no? Porque puede aparecer cualquier cosa también, hay que decir. Pero bueno, hay que estar en condiciones también de poder trabajar lo que salga. Entonces, esto da pie para ir viendo sobre esos lugares, bueno, este es mi lugar en el mundo, acá es donde quiero estar, qué sé yo. A partir de ahí yo puedo empezar a ver qué le pasa, qué le está pasando a ese lugar, qué impactos estamos notando que el cambio climático genera allí. Porque, bueno, se inunda cada vez más seguido, porque hay mucha contaminación, porque hay mucho ruido ambiente, eh, porque el tránsito se está volviendo caótico. Todo depende de que hayamos identificado un espacio natural o un espacio urbano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esto que les cuenta Verónica, eso nos permite ver, reconocer cómo está siendo impactado el lugar. Otra cosa podría ser, si trabajamos con gente más grande, pedirle que traigan alguna foto que hayan sacado sus padres en el patio con él o ella cuando eran pequeños y una foto actual. Y simplemente podemos en el patio de una casa identificar qué plantas dejaron de estar, cuáles crecen ahora, qué pasa con cómo nos vestimos. Es decir, hay muchos recursos que nos ayudan a contrastar el lugar con los impactos que estamos teniendo del cambio climático. Y una vez que tenemos identificados los impactos, podemos ver cuáles son los forzantes, es decir, qué cosas están agravando ese problema, por qué. Ir un poco a la idea de bucear en las causas también, ¿no, Verónica? Ese, Exacto. ese dibujo viene buenísimo. Aquí es donde van a tener que ayudar al grupo a elegir alguna situación como para trabajar. Porque Exacto. si bien cada uno de nosotros puede hacer el ejercicio individualmente como para tener ideas, como lo que pretendemos es escalar las posibilidades de cooperación y colaboración para encontrar soluciones, bueno, elegiremos, vamos a trabajar sobre el campo de mis padrinos o vamos a ver qué está pasándonos con la isla del Puerto en Concepción del Uruguay o con la costanera en Victoria o la reserva, ¿sí? O en Sí, algún lugar, o cuál lugar de la vera del río Paraná. sí, y lo otro, me parece importante esto que decías antes, Patri, que esto que ahora nos toma unos minutos, también la idea es que si ven que da para explorarlo un poquito más, poder trabajar más con esto que decía, de, bueno, podemos traer fotos de antes, de hoy, podemos hacerle una visita, programarla, o sea, podemos después a esto abrirlo en más actividades que hoy vamos a pasar rápidamente como para tener un picoteo de un poquito de cada cosa. Eh, Ajá, perfecto. esto que están escribiendo igualmente lo vamos a guardar, después se los podemos compartir Está para buenísimo. hacer una devolución, sí. Bien, de hecho, una cosa que dejamos muy en claro en las instancias presenciales es que el modo en que los estamos contando es una suerte de terrorismo pedagógico. Esto no se hace en un día con los chicos y las chicas, ¿de acuerdo? Es decir, es un paso a paso que nosotros estamos requete comprimiendo como para mostrarles, pero cada momento amerita un encuentro, una jornada, una media jornada. Pueden quedar incluso los registros colectivos colgados en un pasillo o en la entrada o en el aula y se los puede ir enriqueciendo aunque no estemos todos juntos y demás. Sí, ahí Mario, Mario decía que no deja comentar los lugares. El sticky note, la notita, la pudiste colocar, Mario? Tenés que hacerle clic a la herramienta que quieras, Verónica, pues. sí, yo le Sí, hice clic a la herramienta de comentar y lo pegué sobre sí, el Parque de la Ciudad porque me acuerdo del lago y de los botecitos, esos pedales que había ahí, que era re lindo lugar. sí. Le quise poner eso, pero me dice, tenés un error, no sé qué, y no me dejó pegar el comentario.
Pero no importa, en este caso, Ah, como para decir, porque hay varios lugares que son re lindos. Costanera de Victoria no la conozco, pero la Reserva Río de los Pájaros en Colón sí. Entonces, interesante para poder comentarle a otros, digamos, yo quería como nutrir está. los lugares, pero está recontra buena la herramienta. Podés ponerle una carita. Agarrás una carita, a ver si puedo yo, y le ponés, a ver, Ahí está, mira. el gatito este, se lo pongo acá al campo de mis padrinos para que me inviten a una fiesta. Claro. Una cosa, mientras la van probando, que les comento. Mucha gente en Concepción del Uruguay recuerda los botecitos del agua artificial que tiene ese parque. Que dicho sea de paso, les paso la propaganda, es una de las áreas donde el proyecto está trabajando con la intención de recuperar o mejorar las condiciones, asumiendo que es un parque inundable, es una zona que se va a inundar. Pero en alguna de esas juntadas con los vecinos nos enteramos de cuál era la idea, por qué eran esos botecitos con pedales y no canoitas. Y el punto era que el tema de pedalear en el lago ayudaba a mantener oxigenada el agua. Hace 40 años atrás. Hoy no sé cuántos botecitos necesitaríamos, porque ese laguito está teniendo otros problemas que tienen que ver con cómo se ha densificado la ciudad alrededor de esa zona. Entonces, la escorrentía lleva ahí más contaminante, tiene más velocidad y una serie de cosas. Pero pensando en acciones climáticas, el tema de definir juegos en el agua que ayuden a oxigenar el agua puede ser una cosa que aparezca en algún lugar en algún momento. Devuelvo Verónica y Laura la... Sí, ya si quieren, este momento podemos ir como cerrándolo. Si ustedes quieren, pueden contar también simulando que continuáramos en un taller. ¿Cómo les parece que los efectos del cambio climático podrían impactar a estos lugares, imaginándolos en escenarios de sequías prolongadas, de momentos de crecida del río, en el caso de que los afecte, lluvias torrenciales o tormentas con vientos muy fuertes? Eso lo hemos visto en nuestros parques, en nuestros paseos, lo hemos padecido también. Las tormentas con mucha lluvia y viento muchas veces han hecho estragos. Entonces, bueno, por ahí, al pensar cómo los afecta estos fenómenos o esta posibilidad de que sean más severos y más abundantes estos fenómenos, más abundantes o más fuertes por efectos del cambio climático, nos hacen pensar en qué acciones podríamos desarrollar desde el lugar de cada uno, cada una, en este momento, para poder reducir esos riesgos o reducir esos impactos o adaptar mejor esos lugares a la ocurrencia de esos fenómenos. Y Roberto tenía la palabra, si me permiten. Cierro esto, quiero ver si dejo de compartir, pero queda abierto para que podamos, acá, quiero bajarlo. Sí, Roberto, mientras tanto, dale, no quiero perder esto, por eso. Bueno, no, yo con respecto a, siempre se habla de que el riesgo a la inundación, a las precipitaciones, y nosotros cuando armamos nuestro plan de adaptación al cambio climático, lo tenemos en proceso y a punto de terminarse, acá nosotros lo que más nos impactó fue la sequía de 4 años, aunque parezca mentira. Impactó en las áreas naturales, en los parques. eh, por ejemplo, la laguna, que si bien es artificial, la que está generada en la reserva de usos múltiples Río de los Pájaros, se había secado, porque esa reserva funciona con una recarga natural y tiene una conectividad artificial con el arroyo. Eso se había pensado en algún momento cuando se devastó eso con la idea de hacer un proyecto de una caleta deportiva y se encontraron que había roca abajo y había que dinamitar, se echaron para atrás, digamos, y no avanzó. Entonces, esa zona, la naturaleza se recuperó, digamos, lo que hoy es la reserva. En algún momento era un paseo que uno daba vuelta con los autos cuando, por allá por los 90 y pico, cuando sale el chorro de agua termal y que empieza el tema de la infraestructura de termas.
eso estaba devastado, digamos, o sea, estaba devastado como humedal, que era lo que todos creían que era lo bueno, poder ver el arroyo y tener un paseo para ir a tomar mate. Bueno, eso hoy, toda esa infraestructura que se hizo, esos miles de metros cúbicos de brosa quedaron tapados por la naturaleza, digamos, por este ecosistema ribereño, que quien lo recuperó, las crecientes. Yo cada vez que crece el río y se tapa todo el norte, para mí es una bendición, digamos, porque eh, vuelve a revivir esa zona. Y la sequía la afectó bastante. El otro día andaba caminando por ahí y vi un carpincho. O sea, yo tengo ojo de cazador reconvertido, y había huellas que le habían visto los chicos que andan en la reserva, y bueno, me fui a un lugar donde podía llegar a encontrarlo, y lo vi, por supuesto, así como andan los chajás. Por ahí a nosotros las crecientes, lo ideal sería bajar la vulnerabilidad o el riesgo de los habitantes, reconvirtiendo estas zonas bajas, como siempre hablamos, en zonas de aprovechamiento en época de estiaje, y cuando viene el río que se inunde. Y digo, el que antes vivía ahí, que no viva más, que se vaya a una zona alta, ir a mirar cómo corre el agua nada más, y que sea un paisaje diferente al que estamos habituados a ver en épocas de bajante. Pero a nosotros nos afectó mucho y se notó la sequía. O sea, fueron momentos donde nunca se había quemado una casa acá y los bomberos no la pudieron apagar. La casa de Sonia Papurelo, la bióloga que estaba antes acá, que vivía, de los papás, se prendió fuego en un loteo y no la pudieron apagar. Esos 4 años de sequía fueron terribles acá. Y a nosotros nos dieron como indicadores en nuestra, si bien son bastante, ¿cómo es que se dice cuando vos haces análisis de números y colores? No son muy estrictos, digamos, van en cómo lo ve cada uno. A nosotros nos afectó bastante el tema de, ya les digo, de la sequía. Pero bueno, nada, era una apreciación que quería hacer por ahí, porque sí, las lluvias intensas son problemáticas para la ciudad, no tanto para los ecosistemas. Si bien generan algún efecto, es mínimo y lo amortiguan. Los problemas son en la zona, en los barrios, en la ciudad misma, por los desagües pluviales y esas cuestiones. Bueno, eso. Gracias, Roberto. De hecho, una de las paradojas que implica el cambio climático y los efectos sobre la variabilidad climática con la que estamos conviviendo es que podemos estar en situación de escenarios de sequía prolongadas como la que tuvimos, y durante una sequía, además de los riesgos de incendios y, y este tipo de afectaciones, ser inundados por una lluvia intensa. Es decir, se pueden dar los dos fenómenos en simultáneo. De todos modos, si bien esto es el tema de los impactos por incendios forestales y demás, es una cuestión que viene en crecimiento, al día de hoy para nuestra región, el problema de los impactos ocasionados por inundaciones severas, sean por crecida del río o sean por eventos de lluvias intensas y tormentas convectivas, viene siendo el mayor factor en cuanto a el que produce daños. Cuando hablamos de daños y pérdidas, hablamos de vidas humanas, viviendas, es decir, todavía en nuestras estadísticas generales, para esta región la inundación viene siendo una de las causantes de daños y de pérdidas más severas. Viene creciendo a nivel estadístico el impacto de las tormentas y los vientos fuertes, que cuando se asocian a procesos de sequía generan estos impactos, estos incendios forestales que llamamos de sexta generación. ¿Por qué de sexta generación? Porque generan nubes que literalmente son nubes de aire muy caliente que transportan chispas y que pueden generar nuevos incendios porque llueve fuego. Entonces, a pocos kilómetros o a no tan pocos, tenemos réplicas de incendios, y viene siendo uno de los problemas serios con los que estamos conviviendo. Me fui en una nota, gracias Roberto, pero me permitiste meter todas estas otras cositas. Otra cosa, ya sin ánimo de aburrirlos, pero una cosa que no tocamos con respecto a la sensibilidad frente a los impactos del cambio climático y a las vulnerabilidades, tiene que ver con la condición de mujeres gestantes, es decir,
no solo las formas de adaptarse y los tipos de respuesta que proponen y gestionan las mujeres es diferente, sino que además son más afectadas por los cambios climáticos y tienen otros conocimientos y otras formas de gestionar estos riesgos. Me gustaría, Cielo, que te veo ahí asomada, si nos podés aportar algo al respecto antes de que nos despidamos. Sí, realmente es un tema que por ahí, digamos, no se toca centralmente cuando se habla de los riesgos del cambio climático. Pero lo cierto es que dentro tanto de la sequía, de los fenómenos que hablaban recién, ¿no? En todos los cambios climáticos que existen, los sectores más vulnerables de la sociedad se ven afectados y se ven afectados de diferente manera y responden de diferente manera. Dentro de ellos, el tema de las mujeres es quizás uno de los más visibles desde el punto de vista, digamos, de nuestra visión como comunidad, aunque es invisible en lo que tiene que ver con el trabajo concreto que se realiza sobre ese sector cuando se habla de mitigar el cambio, de la resiliencia, de adaptar, porque las mujeres juegan un rol fundamental en el hecho de que son quienes, por su naturaleza, por su historia, por su formación, digamos, cultural, quienes más soportan el cambio climático desde el punto de vista que son el sostén del hogar y que realizan todas las acciones con respecto a ese sostenimiento. Quizás el hombre se ve más activo de la casa para afuera, pero adentro es la mujer la que tiene que adaptarse. Por ahí escuché un comentario hace un ratito del tema de los números, ¿no es cierto?, de cómo se trabaja en el tema de inundaciones, creo que alguien comentó por ahí, y realmente lo que no se ha visto, por lo menos lo que no se ve, es un trabajo sectorizado con respecto, porque no existen estadísticas claras de la cantidad de mujeres, si bien en los últimos tiempos se está haciendo, pero no hay políticas diferenciadas. Yo creo que también realmente es súper instructivo el taller en cuanto a la forma en cómo llevar adelante con los chicos, un trabajo con los adolescentes. Sería importante quizás en alguna de esas fases de trabajo ver que las mujeres tienen una opinión diferente a la de los hombres frente a ciertos problemas, porque la forma de resolver los problemas, de mirarlos, la visión es diferente de por sí, y eso también hace que las respuestas que se puedan dar al cambio necesario o a la forma de cambiar también nos puedan dar una visión diferente cuando se trabaja con hombres y con mujeres, a pesar de la integración que siempre buscamos, pero que indudablemente si nosotros trabajamos con grupos diferenciados en algún momento, la diferencia se va a ver en la forma que tienen de adaptarse o de hacer frente al problema que se produce. Muchas gracias, Cielo. La sensibilidad, decíamos, no es la misma. En cuanto a cómo se registran los impactos, las capacidades de adaptarse no son las mismas y por eso también es muy importante que reconozcamos qué habilidades de unos y otros podemos poner en juego. Avancemos. No sé si nos va a dar el tiempo, pero después de todo este proceso y esta discusión que se supone que estaremos compartiendo con los grupos con los cuales trabajamos, vamos a pedirles hacer este esfuerzo de que piensen en cuáles son sus habilidades, qué cosas disfrutan de hacer y qué trabajo habría que hacer para que ese lugar, que es una referencia emocional y afectiva para cada uno de nosotros, pueda estar en mejores condiciones, pueda minimizar las causas que están agravando su condición o pueda ayudarnos a adaptar. Quieren hacer, no sé cómo estamos con los tiempos como para hacer la pruebita, pero como buen diagrama de Venn, la idea es que en la zona central, lo que aparece allí en blanco, debería ser el lugar donde nosotros podamos poner en juego las cosas que aparecen en todos los campos para definir algún tipo de acción climática. Hacer un punteo, identificar qué podríamos hacer,
si ya venimos haciendo una huerta, por ahí hay alguien que es hábil en preparar cuestiones y puede hacer un sistema de riego por goteo, por ejemplo, o hay otro que tiene la posibilidad de estar más tiempo y pasa a ser el responsable de riego y se combinan ambos y logran una acción climática que pasa por optimizar el uso del agua en una huerta. Estoy diciendo, tirando cosas sueltas, pero por Sí, favor, ahí Verónica. sí, no, solamente también si nos toca hacerlo en modalidad presencial, nosotros teníamos esta copia en un papel impreso donde cada una y cada uno podía empezar a imaginar esa acción climática que surge a partir de estas tres esferas, ¿no? En el caso de hacer una actividad virtual, también lo podemos hacer, aunque con algunas limitaciones. Fíjense que si ustedes mueven el cursor en la pantalla, les va a aparecer abajo a la izquierda probablemente un lapicito. Ese lapicito sirve para hacer anotaciones en la pantalla, un poco como lo que vimos antes, pero sobre la imagen que estamos proyectando. Y ahí está un poco la explicación que daba Patricia hoy de tocar la letra T en la barrita de herramientas que aparece a la izquierda o dibujar con el lápiz o de cambiarle, por ejemplo, el color con la esferita que tenemos acá, el círculo, en este caso blanco. Y ahí puedo escribir acá. Supongamos que yo soy docente y pongo que enseñar es una habilidad que considero que tengo, si lo fuera, yo no soy docente, pero me voy a hacer. Después pongo en otro texto puedo poner aquí abajo qué cosas disfruto hacer. Por ejemplo, me gusta hacer visitas con mis estudiantes, visitas de campo. ¿Y qué trabajo hay que hacer? Depende de la situación problemática, de los efectos, de aquellas temáticas que haya identificado como afectaciones de mi espacio o de mi espacio preferido, si queremos hacer el ejercicio con el espacio preferido, o de mi entorno, en el caso de que ya querramos trabajar con problemáticas ambientales o problemáticas vinculadas con el clima que hayamos identificado en otra instancia. Entonces, ¿qué trabajo hay que hacer? Supongamos que sea sensibilizar a familias, por ejemplo. Entonces, esto que ahora estamos haciendo en este ejercicio, bueno, ahí no se ve, en este ejercicio, en esta modalidad, se puede hacer con stickers, se puede hacer en papel, se puede también hacer en un gran pizarrón, donde este diagrama de Venn lo dibujemos a tiza, se puede hacer en un gran papel afiche, en una mesa de trabajo conjunta. O sea, hay distintas formas de llegar a esto. Lo importante es ese espacio de combinación entre lo que sé hacer y las condiciones que tengo, lo que disfruto, lo que me gusta, lo que me da entusiasmo y lo que hay que hacer con respecto a la problemática identificada. Ese es un poco el ejercicio que se propone a continuación en esta secuencia de dinámicas y de abordajes que les proponemos para trabajar con jóvenes. Yo, mientras tanto, puse otro que en realidad robé de otro lado, ¿no es cierto? Un grupo que era bueno dibujando y pintando, que les gustaba hacer pintadas en la calle y que identificaron que había tapiales que estaban espantosos. Entonces, esto, combinado, pensado como acción climática, puede llevar a que vos identifiques vecinos que te permitan escribir en su pared o la tribu de la calle que pueda usar esa pared, pero en vez de poner, qué sé yo, cualquier tipo de graffiti, genero un graffiti que sensibilice con respecto al cambio climático. Y esa sería mi acción climática. Bien. A modo de, no sé si alguien quiso decir algo. Bueno, capaz que se le activó el micrófono, pero no sé si quería decir algo. Bueno, entonces,
Esta sería como un momento en el que ahí sí ya empezamos a pensar en acciones climáticas, ya empezamos a dibujar una idea de acción, ¿no? Pasamos, si quieren, a la diapositiva siguiente. A ver, salgo de acá. A ver si puedo salir de acá, quiero decir. Sí, ahí creo que está. No. No, pero seguimos viendo Sí, el pero diagrama. ahí se me trabó el... ¿No te deja dejar de compartir? Ahí está. Ahí quedaron, bueno, quedaron los textitos puestos allí, que no importa, los vamos a guardar. Si querés, Pato, pasamos a la siguiente, que tenemos ahí el dibujito de Eh, las posibles acciones inspiradoras. Siempre es bueno tener una lista de ejemplos, inspiraciones, cosas hechas en otros lados por si los grupos se paralizan y no se les ocurre nada. Entonces, aquí hay algunas ideas de posibles acciones climáticas. Básicamente, solo son disparadores y lo más importante de todo es qué más se les ocurre a ustedes. En Colón, por ejemplo, cuando hicimos este ejercicio presencial, una docente que trabaja los temas de química dice, yo todos los meses de abril, como es el mes dedicado al ambiente, tenía que hacer compostaje y a mis alumnos no les interesa el compostaje. Pero descubrió que había dos temas que sí eran importantes para ellos, que era, por ejemplo, cómo se estaban alimentando y el tema de la estética personal. Entonces, avanzó por el lado, como su área es la química, por el lado de, a ver, pensemos en pinturas de uña, pinturas para el pelo y adornitos para la cara, que podamos fabricar con elementos que no sean un daño para la salud ni que generen cuestiones de contaminación en el territorio. Y su propuesta de acción climática va a avanzar por ahí hacia adelante. Entonces, una vez que tenemos estas ideas, y aquí es donde les dejamos el gancho, la intención es que si algo está ya aconteciendo, y sabemos que hay grupos que sí que ya están aconteciendo cosas, nuestro próximo encuentro, que va a ser sobre los primeros días de noviembre, de diciembre, perdón, fin de noviembre, vamos a estar ajustándolo en función de otras tareas, que nos juntemos para ayudar a estos grupos a pasar de estas ideas de acciones climáticas a tener en claro qué es una idea proyecto, qué es un anteproyecto, cómo se formula un proyecto, cómo se busca financiamiento para ese proyecto. Si bien no todo requiere plata, es bueno que chicas y chicos sepan cómo transformar una cosa que se nos ocurre en una asamblea de ideas colectiva o individual en una acción concreta. Y ese será nuestro próximo paso de encuentro. Bueno, ahí estamos. Eh, Bien, aprovechamos si quieren un último ratito, quienes se puedan quedar, para ver si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, quienes ya estuvieron en las instancias presenciales, si pudieron poner en marcha algún proceso o si ya estaban haciendo alguno y la capacitación o esta instancia de formación les aportó algo nuevo, algo que han podido incorporar o no, o tal vez todavía no. Es una época del año, sabemos, difícil y muy intensa, con mucha actividad. Así que bueno, un poco queríamos reservar también un ratito para escucharles. No sé si las direcciones de correo te las pasaron, Eh, Laura. Mira, Giovanna no la veo conectada y no me la pasó. Y Andrea me faltaría, que la veo ahí conectada. Rosana ya me la pasó, pero Andrea por ahí si me la querés compartir. Eduardo también lo pasó. Ajá. Giovanna, Eduardo González es sin Z.
Perdón, Giovanna Germano es de Bobril, Claro. Sí, pero sí, no dejó más No, nada. bueno, pero podemos chequear en aquella primera sí, sí, inscripción. Si porque se habían conectado varias personas de Bobril y seguramente la tenemos en la lista, sí. La otra es, no somos un ejemplo de eso en este momento, pero hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. No le tengan miedo al silencio, den tiempo a los grupos. Estas cosas no tienen respuestas inmediatas, así tipo catarata o tipo vómito, de modo que sean pacientes y escuchen, porque probablemente las soluciones no van a ser las que se nos ocurran a nosotros que hemos venido metiendo la pata como, como sociedad humana bastante, sino las que surjan de las juventudes, ¿sí? A veces no hacer es mejor que hacer. Vos sabés que la reserva, vuelvo a la reserva porque hay mucha gente que piensa que hay que ir a plantar, a mover, a hacer lo que la naturaleza hace en realidad y el hombre piensa que lo hace mejor. O sea, generamos nosotros, recolectamos semilla, producimos árboles nativos y como que nosotros vamos a salvar el ecosistema. Y en definitiva, cuando el río crece y arrastra la semilla y nace todo natural, la misma naturaleza se encarga de recomponer lo que nosotros fuimos rompiendo y que después creemos que vamos a restaurar nosotros con un programa y que manejando las exóticas, que lo hacemos. Pero digo, la naturaleza por ahí se encarga a veces, no haciendo, a veces hacemos más. Siempre, o sea, por supuesto, no nos vamos a quedar acá de brazos cruzados, porque la idea es hacer cosas, pero bueno, por eso estoy, digo, pero muchas veces en algunas cuestiones, la naturaleza es bastante sabia y acelera los procesos que nosotros queremos forzar a hacer y tal vez no salen, pero bueno, nada, por eso digo asociado a lo del silencio que dice Patricia. Sí, a veces nuestra acción es también habilitante, ¿no? La acción tiene que ver con dar lugar a que eso suceda, ¿no? Dar espacio para que eso se recupere y las intervenciones en todo caso que sean para habilitar esos procesos, claro. Sí, por eso te digo, a veces es preferible hacer una clausura, hablando de recomponer, ¿no? Que, que seguir transitando y pretender restaurar plantando. Muchas veces clausurando solucionas un tema o aceleras el proceso de recomposición. Bien, ¿algún otro comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo primeramente agradezco esta instancia, que por ahí la vez pasada no pude asistir porque estuve bastante acotado con los tiempos. Así que nada, súper agradecida. Creo que aprendí un montón por ahí, entre lo perdida que estaba, pero igual con ganas de pertenecer a estas instancias de capacitación. Yo soy profesora de química de Concepción del Uruguay, y con Mario Dupin, que por ahí ya se nos fue, estamos colaborando en un barrio con condiciones bastante vulnerables, digamos, en lo socioeconómico y también en lo ambiental. Es un barrio que antes era bueno, fue una cantera y después el municipio empezó a rellenar con residuos dicha cantera, o sea, que se convirtió en el basural oficial, digamos, y bueno, eso después con el nuevo relleno sanitario quedó cerrado, digamos, y bueno, y empezaron a sentarse un montón de viviendas ahí, y está a la vera de lo que es el arroyo La China, por lo tanto, cuando hay inundaciones, también se ve muy afectado el barrio y por ahí es donde estamos bastante involucrados con Mario. Así que, bueno, quisiéramos que esto también nos sirva como para concientizar a la población que está viviendo ahí. Buenísimo, Rosana. Sí, yo ubico Sí, este barrio ahí. gracias, sí, gracias por el aporte. Yo soy de Concepción, por eso. Ahí, perdón, quería también decirles que
no lo puse en la presentación, era la última diapositiva. Recuerden que este enlace al Padlet el Padlet es como nuestra gran carpeta donde tenemos todo, toda la bibliografía, los recursos, los materiales que vamos compartiendo acá, están subidos ahí y los vamos subiendo y los vamos completando. Así que cuando busquen materiales, cuando busquen recursos, les sugerimos visitar ese Padlet que es abierto y se puede acceder con ese enlace y nada más. Para poder chequear ahí lo que encuentran y lo que no encuentran, también se pueden comunicar con nosotros y pedir a ver qué conseguimos, por lo menos de materiales. Hay. Bueno, vamos cerrando entonces por acá. Llegamos exactamente a las 7:30 como teníamos pensado. Quedamos siempre a disposición por cualquier duda, consulta. Tienen nuestros números de contacto, nuestros correos. Nosotros los comunicamos y las comunicamos a su vez con quien necesiten del equipo o por ahí de alguna otra persona que esté vinculada con el proyecto. Y bueno, gracias de nuevo por estar hoy acá y por estar siempre. En el caso de Roberto, en el caso de Mario, que se fue, que siempre nos acompañan. Y Roxana, Eduardo, Nahara, también muchas gracias por quedarse hasta el final. Cielo, Patricia, María Laura del equipo, gracias también, siempre. Y bueno, estamos en contacto, nos vemos los primeros días de diciembre, ya les vamos a mandar bien la información y nos encontramos por ahí a la vuelta. Muchas Bueno, gracias. saludos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas Buenas noches. tardes. Hasta Chao. luego.